Buenos días, esta es nuestra clase de introducción a la filosofía en la sección 14. Eh, Vamos en principio a hablar, a comenzar a hablar un poquito sobre el primer tema. El libro, hemos dicho que se llama El hombre como pensador, del autor llamado Mateo Andrés. Y el primer tema es una panorámica a lo que es la filosofía. El primer tema, el autor lo titula aquí presentación del tema, ¿no? ¿Eh? Presentación del tema filosofía, presentar el tema filosofía. Eh, Profe, perdóname que lo interrumpa. ¿Cómo que se llama el autor del libro? Mateo Andrés. Mateo Gracias. Andrés. Entonces, el primer tema y el último tema se llama ¿qué es la filosofía? Después que uno lo vea todo. El último tema es ¿qué es la filosofía? El tema 10. Y el primero comienza también con una presentar la filosofía. Sería como presentar la filosofía como un problema humano, ¿no? Entonces, comienza con filosofía y termina con filosofía, pero todo el libro quiere ser una introducción al problema de la filosofía desde la vida humana, desde el quién soy yo, qué somos nosotros, por qué vivo, cuál es el sentido de la vida. Entonces, la primera parte sobre qué es la filosofía, el concepto, la palabrita filosofía es como la palabrita limpia bota, que tiene limpia y bota, una palabra compuesta o saca punta. En este caso sería filo y sofía. Filo en Grecia es amor, amor. Y sofía en Grecia es sabiduría. En Grecia, sofos son los sabios. Sofistas son los que se creen sabios. Sofisma, el engaño. Entonces la palabra sofos, filosofos, sofía, viene de sabiduría. Sofos es sabiduría y filo, una de las cuatro palabras en Grecia para decir amor, amor, porque amor había distintas formas de decirlo. Amor en el sentido de pasión sexual era eros. Hoy decimos amor erótico, pero el dios eros. El eros era la forma griega de decir ese amor un poco salvaje, que consume y lo que quiere disfrutar. Entonces, otro tipo de amor que hablaba los griegos era Venus. Recuerden la diosa Venus, diosa del amor que envía a Hermes en romano Cupido, el diosesillo, el intérprete de los dioses y el mensajero de los dioses, que tienen dos alitas. A veces aparecen las alitas en las botas, signo de la velocidad. Otra vez se aparecen las alitas como los angelitos cristianos en la espalda. Entonces, el dios romano, que es el dios de los ladrones, pero también viene de la palabra interpretación hermenéutica, viene de Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Se dice dios de los ladrones porque las cosas en las mitologías se le pierden a los dioses porque Hermes se la lleva. Entonces es también el intérprete, el dios de la interpretación. Entonces, cuando decimos eh, ¿y por qué yo traje la palabrita Hermes aquí y traje la hermenéutica? Bueno, entonces estábamos hablando de filosofía, amor. Que habían varias palabras para decir amor. Entonces una de ellas es filo, filo, y cuando decimos filo estamos hablando de ese amor propiamente hablando de los hijos hacia el padre. Yo hablé de eros, que era el amor pasional, ¿verdad? El amor filo viene de filía. Fili en griego es hijo. Fili con dos i griega, no latina, i como el puntico arriba, do, y fili es hijo. Y filial es, amor filial es el amor del hijo al papá, que también se entiende como el amor de los alumnos a los maestros, de los ciudadanos al presidente, a las autoridades, que no es un amor pasional, pero es un amor de respeto, es un amor de honor, de darle la grandeza al otro y obedecer al otro, el amor del subordinado al jefe. Entonces, cuando hablamos de ese amor, se habla de amor filial. Entonces, la palabra filosofía no viene del amor eros, erosofía,
tampoco porque uno dice que yo amo tanto esa filosofía que me la quiero comer, no, pero tampoco es de que amor ágape. El amor ágape es Cristo en la cruz, que da la vida por lo azaroso y por lo desgraciado. Cuando uno perdona, uno está teniendo un amor ágape. Ágape significa que cuando tú estás comiendo en la mesa, en vez de tú coger lo mejor para ti, tú piensas en el hambre de los otros y tú dejas que los otros coman la mejor carne, tú coges poquito para que dé para todo. Entonces, de ahí viene la palabra ágape, del compartir pensando en el otro, distinto al comedero, porque los animales no se sientan en la mesa a compartir, sino que se meten a pelear por la comida. Entonces, contrario a un comedero, está la palabra comedor, donde se da el ágape. El ágape es comer teniendo en cuenta al otro, ponerse en el hambre del otro y retener tú tu propia hambre y tu propia saliva, aguantártela. Entonces se dice que Jesucristo da la vida, ama muriendo. Duarte vendió los bienes para salvar a la patria. Y hay gente como una madre con su hijo que muere gastándose por su hijo. Eso no es eros, eso no es tampoco amor filial, de respeto. Eso es un amor de salvar al otro, de joderse uno para que el otro esté bien, Jesucristo en la cruz, que tal vez es el amor más grande. Tampoco se llama ágape Sofía, no es ni erosofía, es filosofía. La palabra que escogieron los griegos para hablar de el amor a la sabiduría no fue la palabra eros, ni fue la palabra ágape, y la otra palabra tampoco fue la palabra Venus, de la diosa Venus. Ah, por eso yo hablé del diosecillo aquel, el dios de los enamorados, Cupido, Hermes, que es enviado por la diosa. Venus es la diosa del amor y envía a Cupido a herir a los enamorados. Entonces Venus se habla de ahí vienen también otras palabras como la enfermedad desvenérea, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Venus, estamos hablando de la que manda a Cupido para flechar a los enamorados. Y se supone que el amor Venus es un amor de los esposos, que no solamente hay eros, sino que también hay ágape, porque cuando uno ama, uno muere por el otro, uno sufre por el otro, uno gasta su dinero, su vida en el otro. Bien entendido, porque ahora mismo ese amor está en crisis, la gente no se quiere casar, pero esa idea de dar la vida y hacerse viejo con el otro, y yo estaré aquí hasta que la muerte nos separe, y yo estaré aquí hasta Marte, y yo muero por ti, a mí hay que matarme si te pasa algo, eso está en crisis ahora mismo, ahora es sálvese quien pueda. Pero ese amor existe. Y los griegos conocían esos 4 tipos de amor, ¿verdad? El amor eros, el amor filía, el amor ágape y el amor Venus. Y de los 4 tenemos en filosofía el filial, que es el del amor del hijo al padre. Amor filial sería el respeto por la sabiduría, la admiración por la sabiduría. Llegó el presidente a mi casa, oh, arreglen la casa. Llegó la sabiduría a mi vida, hay que arreglar la vida. ¿Por qué? Porque me voy a hacer filósofo. No voy a tener sabiduría, sino que me voy a convertir en amante, amante del saber. Entonces, el filósofo es el que ama el conocimiento, el que ama la sabiduría, el que se dedica a pensar y a conocer. Por etimología, por ahí viene un poco el concepto de la palabra. Eh, a quien se le atribuye esa palabra es a Pitágoras. Pitágoras, ustedes conocen a Pitágoras por el triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Eh, eh, Pitágoras fue un filósofo matemático y entonces tiene allá un famoso triángulo. Si han visto de que el ojo de Dios metido en un triángulo, eso también es de Pitágoras, que toda la sabiduría del mundo estaba contenida en el triángulo, que era un misterio y había que tenerlo como escondido. Bueno, Pitágoras no solamente creó una matemática, creó una religión. Y Pitágoras le dijeron una vez, según dice la tradición, Sofos, que significa sabio. Y Pitágoras responde, Sofos no, filósofos. Y ahí viene la palabra filosofía de Pitágoras, que dijo, Sofos no, filósofos. ¿Qué quiso decir Pitágoras?
sabio no, amante del saber. En filosofía no se contienen conocimientos. En filosofía se persiguen conocimientos. El sabio no es el que tiene, el sabio es el que busca la verdad, no es el que tiene la verdad. La filosofía no puede ser tenida, poseída. La filosofía, los problemas de la filosofía son problemas que resuelven, pero es como una vida. Tú bebes agua y no resolviste el problema de la sed. Tienes que estar bebiendo agua toda tu vida. Tú comiste hoy y resolviste el hambre de ahora, pero tú no resolviste tu problema de hambre con una comida. Tienes que estarlo resolviendo toda la vida. La filosofía se parece a eso, ¿verdad? La filosofía en un momento te da una respuesta, pero tú no tienes la respuesta filosófica, porque la filosofía es tu vida misma, creciendo en conocimiento, en entenderte. Uno va creciendo en estatura, ¿no? Dice que Jesucristo fue creciendo, según la Biblia, en estatura, en sabiduría y en gracia. Entonces tú vas creciendo desde ser un analfabeto, aprende a leer, te convierte en alfabetizado, pero ya tú no eres un sabio porque tú sepas decir mi mamá me ama y mi papá me mima. Ahora tiene que crecer en suma, resta, multiplicación, en lenguaje, en oración, sujeto, predicado, y te meten en unos líos del diablo, pero llega un momento en que ya tú lo entiendes y ya tú sabes oración, verbo, y puedes dar clases sobre eso. Pero terminaste eso y ya tú no eres un sabio, sino que vienen otros problemas y comienzan a hablarte que de adverbio, que los tipos de verbo, que es presente, pasado, futuro. Y así es la vida, así es la filosofía. Hay cosas que tú vas aprendiendo, pero no es que tú eres un sabio. Mientras más tú sabes, más grande se hace la necesidad de saber, más grande se hace el mundo del conocimiento. ¿eh? Cuando tú creías que, cuando tú aprendiste a sumar y a restar, dijiste, diablo, ya yo soy un genio, ya yo sé sumar y restar. Y cuando veía la multiplicación, decía el diablo, ¿y cómo se entiende eso? Pero cuando aprendiste a multiplicar y a dividir, y te metiste en lo quebrado y te hiciste un genio en quebrado, wow, yo soy un genio. Pero cuando comenzaste en el álgebra, dijiste, el diablo, qué grande es el mundo del conocimiento. Mientras más sabio uno es, más grande se hace la sed y el mundo de la sabiduría. Pues la filosofía es así. Tú no eres sabio, tú eres amante del saber. Y tú eres alguien que va creciendo en el conocimiento, no alguien que tiene el conocimiento, sino que va creciendo en el conocimiento. Entonces, estamos respondiendo para aquellos que sigan el video a una primera pregunta, ¿qué es la filosofía? Y hemos dicho que es filo, amor, sofía, sabiduría. Y que ambas cosas, la palabra filo viene de la palabra amor filial, y que ambas cosas me dicen que yo no soy sabio, sino que soy amante del saber. Y que la palabra viene de Pitágoras, que le dijeron Sofos y respondió Sofos no, filósofos. Entonces ahí habrían dos preguntas, ¿de dónde viene la palabra y qué significa el término etimológicamente filosofía? Entonces, otras de las definiciones que nos da Mateo Andrés en la primera lección de este libro es filosofía es ir preguntando y respondiendo. A mí me encantó, ¿no? Pues, yo estuve estudiando 4 años de filosofía y he oído muchas definiciones, pero una de las más bonitas y más impactantes es esta que nos dice Mateo Andrés. Filosofía es ir por la vida preguntando y respondiendo, preguntando. El filósofo es el que vive preguntando, como los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y poniendo atención, tratando de entender y de digerir. Entonces, el filósofo es aquel que va preguntando sobre qué es su vida, si tiene sentido la vida que vive, por qué los sufrimientos, tratar de entender el comportamiento de los otros y si los otros están viviendo como deben vivir, tratar de entender el mundo, por qué existe el mundo, de dónde viene el mundo y tratar de entender a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿Quién creó a Dios? Entonces, todo esto, no buscada la respuesta en la Biblia ni en la fe, sino buscada en la reflexión de los grandes filósofos, esto es lo que se llama filosofía. Este ir preguntando, buscando respuesta de sentido de los por qué y los para qué de la vida y del sentido del vivir. Entonces, mi vida es un problema filosófico. Tu vida es un problema filosófico.
Entonces, que no se resuelve de que, que ya yo sé mucha matemática, ya yo soy matemático. Tú resolviste el problema matemático, pero no el problema del por qué y el para qué tú vives, y por qué tú sufres, y por qué tienes que morir, y por qué tienes que envejecer, y por qué te tienes que enfermar, por qué tuviste que haber nacido. Eso no se resuelve con números, ni se resuelve, ni lo resuelve un abogado. Un abogado resuelve la injusticia. Un químico resuelve los fenómenos químicos, pero la filosofía resuelve los problemas de ser y sentido. ¿Por qué y para qué? Dios, ¿por qué y para qué el universo? ¿Por qué y para qué yo, mi vida? ¿Por qué y para qué los demás? Entonces, es la búsqueda del ser y el sentido de todas las cosas que existen. Entonces, lógicamente, todo el mundo es un problema filosófico y filosofar es ir preguntando y respondiendo. ¿Para qué sirve la filosofía? Para vivir, porque el que no filosofa es como un programa, vive la vida que le han enseñado, está programado, no ha pensado. Una persona que no se dedica a pensar, a descifrar su propio pensamiento, a entender sus propias ideas, es como un robot o una computadora que está llena de programas. Entonces la computadora hace lo que el programa diga. La computadora no decide qué hacer. El programa le dice a la computadora lo que ella tiene que hacer. Entonces cuando tú habla, piensa, vive por lo que te enseñaron tu mamá, lo que te enseñó tu papá, lo que te enseñó el colegio, lo que te enseñaron los amigos, lo que te enseña la televisión, lo que te enseña todo el mundo, tú vives repitiendo, vivimos repitiendo los programas que nos han dado. No somos capaces de pensar nuestros programas. No es que no seamos capaces, es que no nos dedicamos. Entonces, filosofar es dedicarse uno a tratar de entenderse. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida que estoy viviendo? ¿Lo que estudio tiene sentido? ¿Lo que soy tiene sentido? ¿La vida que estoy viviendo tiene sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cómo vivirlo de la mejor forma? Encontrar la respuesta, eso es filosofía. Hacer la pregunta, eso es filosofar. Es más importante la pregunta que la respuesta, porque por más respuesta que haya, nunca la pregunta está cerrada. La ciencia resuelve problemas porque tiene preguntas que se responden, pero la filosofía no resuelve problemas. La filosofía abre problemas y resuelto uno, se abre otro. Resuelto un problema, se abre otro problema. La filosofía es la vida misma de uno creciendo en sabiduría y en conocimiento. Como dice la Biblia, que Jesús fue creciendo en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en gracia. O sea que hasta en el mismo Dios hecho hombre, la filosofía tuvo que hacerse vida eh, en sentido evolutivo, en sentido progresivo, creciendo. Entonces, la filosofía a nosotros nos perfecciona. Porque una persona que no tenga conocimiento es como el niño que nace, que no sabe nada. Pero en la medida que el niño va estructurándose, aprende un idioma, entra en la escuela, aprende se hace, entra en primaria, se hace bachiller, entra en la universidad, se hace universitario. No me diga a mí que es igual un universitario que un muchacho que ha crecido sin ir a la escuela. No me diga a mí que es lo mismo un profesional que una persona que ha crecido, se ha hecho hombre sin pasar y no sabe leer ni escribir. Hay un crecimiento, en una estructuración, una formación que lleva años aprenderla y cuesta pasar por todo ese proceso. Hay que pagar un precio. Bueno, pues la filosofía es así, es mi vida misma, es mi formación, son mis preguntas, hechas respuesta y otras preguntas esperando ser resueltas. Entonces, ¿qué es filosofía? Es el hombre mismo preguntando y respondiendo. Tú eres filosofía porque tu vida es pregunta y respuesta. Solo los seres humanos preguntan y responden. Los animales viven, pero no preguntan ni responden. Las plantas viven, pero no preguntan ni responden. El ser humano es un ser filosófico. ¿Por qué? Porque necesita justificación, necesita razones para vivir, necesita un porqué para poder entonces sentir que lo que está viviendo tiene sentido y vale la pena.
Cuando el ser humano no encuentra un sentido, no encuentra una filosofía adecuada, lo que hace es que padece su vida, no la disfruta. Necesitamos una filosofía, necesitamos una razón, necesitamos un porqué, necesitamos un para qué. No, nos quedan 2 minutos de clase. Yo prefiero que una vez se cierre, entremos de una vez por el mismo link que le mandé, por si hay alguna pregunta que haya que responder, entonces darle la respuesta. Y si alguno falta por la lista, pues entonces lo vemos en la segunda entrada. Nerfis. Profe, entonces quiere dejar dicho que todas las cosas están creadas con filosofía, ¿eh? Bueno, vamos a decirlo así, todo tiene su filosofía, todo tiene su razón de ser, todo tiene su porqué y su para qué. Un borrador fue creado para borrar, un libro fue creado para tener la sal, dice Jesús, si la sal pierde su sabor, de nada sirve, solo sirve para tirarla a la basura. Pero todo en el universo tiene un sentido, tiene un para qué, tiene un qué, un ser, un tamaño de ser y un para qué sirve. Les repito, se va a cerrar. Entramos de una vez para responder la pregunta, repasar la lista y hacer un cierre un poquito más formal. Nos vemos entonces de una vez. Se cierre la plataforma.